Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Estamos con Ana María Fiondela, Sergio Quiroga, Alicia Quevedo, quien les habla, Eugenio Yáñez. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Muy bien. Hola Eugenio, hola compañeros. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va todo? Bueno, va a arrancar el programa del día de hoy. Tenemos muchos temas para abordar. Vamos a arrancar comentando un poco algunas cuestiones de actualidad. Fue una semana, la que pasó, fue una semana realmente con muchos titulares en los medios, muy significativos, porque algunos de ellos realmente nos parece que reflejan temas importantes, trascendentes. Sin duda, como venimos diciendo siempre en cada uno de estos programas, la aparición de Cristina. Cristina tuvo un alegato público el día viernes pasado, en el cual tenía que ver con la conocida causa del memorándum de entendimiento con Irán. Cristina habló y lógicamente la encuadró a esa causa que ya está cayendo, ¿no? La encuadró en una persecución judicial, y esa persecución, ese lawfare, como le llama Cristina, se dio en el marco, según lo que dijo la propia Cristina, de un cambio de rumbo que se intentó y se logró plantear en nuestro país, un cambio de rumbo hacia el neoliberalismo, hacia el endeudamiento y hacia la llegada de capitales especulativos, de capitales financieros, y eso, dijo Cristina, solamente se podía lograr denigrando y denostando a los principales líderes del campo nacional y popular, en este caso Cristina, pero bueno, algo similar se observaba por aquel tiempo con respecto a Lula, con respecto a Evo, con respecto a Correa. Digo, fue un proceso que se dio en paralelo en todos los países latinoamericanos que tenían gobiernos populares, y en el caso de Cristina, bueno, trajo adjunto el advenimiento al poder de la alianza de Cambiemos, Juntos por el Cambio, o bueno, ahora no sé cómo se están llamando, y a la presidencia específicamente a Mauricio Macri. Bastaba ver el documental Juntos, Eugenio, sí. Ahora se llama Juntos la alianza. Ahora se llaman Juntos, con un nuevo lavado de cara que lo pone en el centro de la escena a Rodríguez Larreta. Bastaba ver, digo, el documental de Netflix de Nisman, el fiscal y la presidenta, para darse cuenta de que todo eso era un armado de los servicios de inteligencia en contra de Cristina. Digo, ese famoso memorándum de entendimiento que terminó finalmente en la secuencia narrativa, terminó con la muerte de Nisman y con la jugada mediática y judicial de tratar de ensuciar a Cristina con la sangre del fiscal que se había disparado a sí mismo en la cabeza, lo cual queda absolutamente claro, digo, solo con ver el documental, que consigue testimonios como el de Estiuso,
y logra desmontar toda la operación de los servicios respecto de cómo había sido la investigación de Nisman. Digo, la investigación de Nisman se caía por su propio peso y Nisman tenía que ir a declarar al Congreso y no tenía absolutamente nada para decir. Ya desde el primer día siguiente a la muerte de Nisman, estaba claro que ese era un factor que iba a ser decisivo en las elecciones que se iban a desarrollar ese mismo año y que terminaron con Mauricio Macri imponiéndose ajustadamente en un balotaje ante un candidato débil del peronismo como era en ese momento Daniel Scioli. Pero es muy interesante y está circulando en las redes. Sugiero que lo vean, lo podemos compartir incluso en nuestra página, creo que no lo subimos aún, el gráfico que muestra Cristina, en el cual se evidencia cómo evoluciona el endeudamiento medido en porcentaje del PBI, cómo evoluciona desde los últimos años del gobierno de Cristina, mejor dicho, desde el comienzo del kirchnerismo, como se ve cómo la curva va bajando de endeudamiento, hasta que pierde las elecciones el kirchnerismo o el peronismo en 2015, gana a la derecha y nuevamente empieza un ciclo de endeudamiento progresivo que, bueno, que nos pone en el contexto actual, en el cual el gobierno de Alberto Fernández debe resolver una deuda multimillonaria, inédita con el FMI, de 40 y pico mil millones de dólares, que se le otorgaron al final del gobierno de Mauricio Macri sin otro objetivo más que el de lograr que ganara las elecciones, lo cual no pudo hacer el macrismo. Digo, vinieron para quedarse y para cambiar la historia de Argentina realmente, para imponer un modelo de acumulación y desarrollo diferente, que promueve la desigualdad, que promueve el enriquecimiento de los más ricos, y que mantiene al pueblo en niveles salariales bajísimos. Digo, el macrismo logró eso muy rápidamente, lo que no logró fue imponer ese modelo de desarrollo para un segundo periodo de gobierno. Macri perdió las elecciones y el peronismo volvió al poder, bueno, en el contexto de un gran endeudamiento, gran y grave endeudamiento, que después se vio acentuado aún más por la pandemia. Otro de los temas, para ir hilando de esta semana, y que tiene que ver con esta mirada ideológica y política, nos lleva a lo que fue el golpe de Estado en Bolivia. Esta semana habló Macri, le preguntaron qué de cierto hay en la acusación que hay en contra de él y de su gobierno respecto de haber impulsado el golpe de Estado en Bolivia a través del envío irregular de material bélico y material antitumultos. Hay exactamente 70.000 balas de goma que han enviado, además de otras armas. Macri dijo que esto no es otra cosa más que una operación del kirchnerismo en un contexto de campaña, pero lo cierto es que hay mucha evidencia, hay mucho material probatorio, hay una carta agradeciendo el envío del material de parte del gobierno de facto boliviano, y hay todas las notas que se han estado elevando para todo el circuito administrativo, para que ese material llegara finalmente a Bolivia, y en este contexto Macri, Bullrich, Aguad y compañía, porque son varios los que resultan finalmente imputados, van a ser investigados por contrabando agravado, delito que, si se comprueba, implicaría cárcel efectiva para los condenados. La vía administrativa ya está pronta a ser resuelta, la investigación interna que lleva a cabo la Administración Nacional, y eso avanzará en la vía judicial a nivel nacional, pero a su vez en Bolivia también tienen su propio desarrollo judicial, y bueno, el otro día el ministro Soria decía, Macri, lo que más lo asusta a Macri es que si es condenado en Bolivia, debería ser extraditado por el gobierno argentino para que cumpla la condena que le correspondiera. En fin, estaremos atentos, porque realmente es parte de lo que estábamos hablando antes,
porque lo que fácilmente se observa fue una especie de segundo plan Cóndor, ¿no? En el cual el imperio, o en este caso vamos a ponerle nombre, los Estados Unidos, comenzó a impulsar una difamación, como decíamos recién, de los gobiernos populares, y un cambio de signo político que en el caso de Bolivia directamente se daba a través de un golpe de Estado. No querían una nueva reelección del gobierno popular de Evo Morales, sino que querían que Bolivia fuese funcional al eje estratégico pro-norteamericano. Y siguiendo con esta línea, vamos a un caso ya histórico, como es el de Cuba. Ustedes saben que si hay algo que le gusta a la derecha es poner el caso cubano como un arquetipo, como un paradigma del fracaso de los gobiernos, bueno, vamos a decirlo con una palabra que ha quedado vieja, de los gobiernos comunistas, ¿no? Este es un caso, el cubano es un caso de lo que tuvo que ver con la famosa Guerra Fría, con el mundo bipolar, con un mundo que se dividía en dos, entre los países que respondían al bloque soviético y los países que respondían al bloque norteamericano, al bloque capitalista. Digo, hay toda una tradición cinematográfica para poder comprender muy bien en qué consistía esa Guerra Fría. Hay series, hay de todo para ver. Digo, Estados Unidos se dedicó durante muchísimo tiempo a denostar y a construir, a partir de su industria cultural, una imagen lavada de sí mismo y un mundo bipolar entre buenos y malos. En el caso de Cuba, a la derecha le encanta cada vez que pasa algo en Cuba para ponerlo como ejemplo del fracaso de uno de los pocos países que sobreviven de esa historia dicotómica. Hubo movilizaciones, esas movilizaciones reclamaban por el desabastecimiento y por lo que, según se indica, sería el momento más crudo de la pandemia en la isla, una isla que la isla de Cuba venía sorteando bastante bien todo lo que tenía que ver con la pandemia. Bueno, han estado aumentando los casos al parecer, y en parte lo que se le reclamaría al gobierno tendría que ver con eso. En ese contexto, muchos artistas, impulsados también por campañas en redes sociales que tienen que ver con los bots y con los hashtags y con imponer tendencias en Twitter y en otras redes sociales, se sumaron con un SOS Cuba, y los medios argentinos, tradicionalmente amigos de la represión a la protesta popular, en este caso, invirtieron la lógica y alentaban la protesta popular, mientras que condenaban cierta represión que se observó y se verificó por parte del gobierno cubano, al cual diagnostican como una dictadura. Bueno, nosotros desde aquí, y invito a mis compañeros y compañeras si quieren decir algo al respecto, nosotros de aquí pensamos que no hay posibilidad de hacer ningún tipo de análisis respecto de lo que está pasando en Cuba, respecto del conflicto que está pasando en Cuba, y prometemos profundizar este tema en próximas emisiones. No hay posibilidad de hacer ningún análisis si no partimos primeramente de denunciar que hay un salvaje bloqueo económico que pesa sobre ese país, sobre Cuba, que está motorizado desde siempre por los Estados Unidos, un Estados Unidos que había hecho de Cuba un paraíso de juego y prostitución, hasta que se da finalmente la revolución. Hasta ese momento Cuba era un lugar al cual los estadounidenses iban para apostar en los casinos, para divertirse con prostitución y para hacer todo tipo de cosas que tenían que ver con el placer y con vivir esa experiencia cubana como una especie de turismo sexual y lúdico. Digo, eso era Cuba para los Estados Unidos. A partir de la revolución, lógicamente, y de quedar Cuba alineada en el bloque opuesto a los Estados Unidos, en el bloque soviético, se impulsó
y sobre todo desde la caída del muro de Berlín, se impulsó un bloqueo económico salvaje sobre la isla que es determinante para entender todo lo que tiene que ver con el contexto social y económico y político que se vive ahí en ese país. Bueno, dale vos, Ali. Sí, yo quería, sobre lo que vos estabas diciendo, de lo que era Cuba antes de la revolución, de la postración del pueblo cubano, la miseria en la que estaba sumido, gracias o por culpa de los Estados Unidos, que lo pueden ver en películas producidas por el propio Estados Unidos, como El Padrino, por ejemplo. Ahí en los capítulos del Padrino, en una de las películas, se ve cómo la mafia había dado versión de los norteamericanos. Por otro lado, saludar al heroico pueblo cubano que lleva muchísimas décadas viviendo sin lo más necesario, no porque su gobierno, sus sucesivos gobiernos no hayan hecho nada, sino porque es criminal que no se permita que ningún barco, que ningún avión lleve mercadería, que Cuba pueda comerciar su producción, pueda recibir cosas tan elementales como jeringas, por ejemplo, ahora para la vacunación, medicamentos, cosas para mover su industria, no sé, todo tipo de maquinaria. Cuba sobrevive con lo que Cuba produce, con poquísima ayuda externa, que durante muchos años fue la de Rusia, la de la Unión Soviética, hace muchos años que ya no lo es, la de Venezuela, y nada más, porque el bloqueo implica que ni siquiera las empresas tengan seguro, el seguro que es de ley, para poder comerciar con Cuba. Entonces, esa misma forma de ver el mundo es la que ahora dice, bien, bien por los cubanos, que por fin se levantan, que en realidad no se levantan, sino que reclaman por sus derechos como cualquier otro pueblo del mundo. Y la parte de Cuba que vive en Miami, la parte de los cubanos que huyeron de la isla, que dejaron su patria, que viven en Miami, alegremente desde allá apoyan este tipo de manifestaciones, pero no le reclaman al país donde viven que levante el bloqueo, que levante la cárcel de Guantánamo y que permita que Cuba se ponga de pie junto a las otras naciones del mundo. En una palabra, están esperando o deseando o trabajando para que Cuba sea otro Puerto Rico, otro, comillas, Estado libre asociado, una estrellita más en la bandera norteamericana. No, yo agregarle a eso que decía Alicia, que fue muy claro, simplemente agregarles que a mí el tema Cuba es un tema que me cuesta, es un tema que no lo puedo profundizar en este momento, que a mí me sirvió mucho haber visto un flyer que me llegó por Instagram, creo, de Suteba, de que decía, bueno, apoyamos al pueblo cubano y condenamos el bloqueo de Estados Unidos desde tantos años. Eso es en principio aclaratorio y nada, pero es un tema que a mí me cuesta y porque fuimos atravesados por medios hegemónicos durante todas nuestras vidas y si uno no se dedica a leer y a profundizar sobre el mismo, digo, queda atravesado por esos mismos medios, pero que obviamente apoyamos al pueblo cubano, apoyamos cualquier acto de reclamo que se pueda hacer por vía democrática, digo, los reclamos en la calle es una vía democrática, es algo que es una posibilidad y que nosotros lo hacemos en lo cotidiano cada vez que es necesario y obviamente condenamos no solamente el bloqueo cubano, sino todo acto de represión en contra del pueblo. Entendemos que es un tema que es sensible a todos nosotros y que vamos a estar con ese pueblo que lucha por defender ese acto de revolución en su momento, que lucha por ser libre y que parte de esa libertad tiene que ver con que se bajen las banderas del bloqueo norteamericano.
Bueno, perfecto. Cerramos este primer bloque mencionando que esta semana que pasó nuestro país llegó a los 100.000 muertos por coronavirus, y que también es un elemento que va a ser parte, o que está siendo parte de la campaña. Estamos en un año electoral y la oposición va a intentar volcar esa cantidad de muertos, que es muy alta, al supuesto o al presunto mal manejo de la pandemia, como saldrá a decir seguramente Macri y Bullrich, y tal vez por ahí Larreta también con alguna responsabilidad, porque él es también parte de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene también un número alto de muertos, pero también poner en contexto eso. Digo, en algún momento se hablaba, cuando empezó la pandemia, de elegir entre que se muera la gente o la economía, y dirá Macri, pasaron las dos cosas, la economía cayó y la gente se murió. Bueno, hay muchos países que han superado los 100.000 muertos, sin duda que se habrán cometido errores en la gestión de la pandemia, y será un análisis que tendrá que hacer el gobierno, pero a mí no me cabe ninguna duda que todas las medidas que se tomaron estuvieron orientadas al cuidado de la población, y que hoy por hoy la campaña de vacunación es masiva, impresionantemente masiva. Se está abriendo la vacunación para gente de todas las edades prácticamente, y ya se está hablando de la posibilidad de comenzar a vacunar a adolescentes, así que la posibilidad de terminar con esta pandemia tal vez esté un poco más cerca. Estamos todavía expectantes y con un poco de miedo por lo que pasará con esta famosa variante Delta. Ali, ¿estás por ahí? Contanos lo de la justicia electoral que finalmente reconoció el triunfo de Castillo en Perú. Sí, no, quería decir antes que le mandamos un enorme abrazo a todos los compañeros, a todos los trabajadores que perdieron a un ser querido en la pandemia, y una condena a los miserables que festejan los 100.000 muertos como una derrota. Un solo muerto nos dolería, y muchísimos más seríamos los muertos de no haber un gobierno que defendiera la salud por sobre todo. Eso en primer lugar. Y después decir que acá veníamos desde este lugar humilde, no explicándonos por qué a más de un mes y medio de las elecciones en Perú no se reconocía finalmente al triunfador, cosa que pasó en el día de ayer. La justicia electoral de Perú reconoció el triunfo de Pedro Castillo, que es un maestro rural, que es otra postura diferente a la de los Fujimori, y que no sabemos cómo va a gobernar, pero sí sabemos que esa es la voluntad del pueblo peruano. Así que acompañamos a nuestros hermanos peruanos y les deseamos lo mejor. Muy bien, nos llena de esperanza entonces esta nueva vuelta de tuerca que se está dando en muchos países latinoamericanos. Veníamos hablándolo también, lo que pasó en Chile, toda la movilización popular en Colombia. Estamos contentos también por el triunfo de Castillo en Perú, y miramos también con mucha expectativa el proceso brasileño, a ver si podemos también dar vuelta a la página en ese país. Cerramos acá este primer bloque y después continuamos con más Mayo en Movimiento. Y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo
casar, que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Yo soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el Edén más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. El 17 de julio estuvimos en la Vuelta de Obligado, en ese lugar hermoso del río Paraná, un poquito al norte de San Pedro, a 19 kilómetros, donde ya hemos contado acá que se libró una de las batallas más significativas por nuestra soberanía. Las tropas en ese momento del brigadier general Juan Manuel de Rosas, tratando de detener la escuadra anglo-francesa, que finalmente rompió esa defensa y siguió Paraná arriba. Tiempo después se libra en el territorio de Santa Fe la batalla de la vuelta de la punta del Quebracho, o de la vuelta de Quebracho, o del Quebracho simplemente, en el mismo sentido, tratando de obstruir el camino de esa flota que era, como decir, la más grande del mundo y la más importante del mundo. Esa gesta de Obligado se retoma ahora en lo que le llamamos la segunda vuelta de Obligado, pero esta vez es por la soberanía también, pero la soberanía de las vías navegables. Es muy impresionante estar ahí y ver pasar, pero muy cerquita, barcos enormes de grandísimo calado que están exportando toda la riqueza que produce nuestro país y países aún del norte, como Paraguay, como Brasil, que bajan por el río Paraná y que van a la aduana, van a dejar su tributo, su impuesto a la aduana que está en Montevideo. Estuvimos el sábado entonces con una temperatura muy, muy fría, parecíamos todos muñequitos de lana, con el viento del río ahí, en un día soleado pero muy, muy frío, haciendo un acto de soberanía y poniendo este tema en el protagonismo de los trabajadores, porque en verdad estaban los trabajadores de la CGT, de la CTA autónoma y nuestra CTA, la CTA de los trabajadores. Había agrupaciones peronistas y estaba también FIPCA, que es la organización de Julio Urien, que trabaja incansablemente por la soberanía y sobre todo por todo lo que tiene que ver con el agua. Los invitamos a que busquen este tema, está en las redes, está en YouTube, está en prácticamente todas las redes. Y ahora nosotros vamos a escuchar un audio de uno de los participantes que explica no solamente por qué tendríamos que tener dominio, tener soberanía sobre la riqueza que sale por uno de los ríos más importantes de nuestro país, sino todo lo que puede generar
si a esa riqueza la exportamos, pero con cargo para nuestro país. Todos los puestos de trabajo que podría generar, que nos hiciéramos cargo, como alguna vez tuvo nuestro país, de la construcción de barcos, de una flota mercante, de todo lo que podríamos hacer si la riqueza quedara en gran parte en nuestro país. Esta gesta, esta ceremonia se llamó Por una segunda vuelta de obligado, y el lema es: la riqueza que se va es pobreza que nos queda. Así que estuvimos ahí, estuvo nuestro compañero Roberto Baradel, estuvimos los compañeros de Movimiento Mayo, de CTA, de los trabajadores por la soberanía en el río Paraná y en el canal de Magdalena. Escuchamos. Conseguimos que el Magdalena sea una realidad, esté en el presupuesto y a principios del año que viene se empiece su dragado. Tema imprescindible para la soberanía nacional y que merece que lo festejemos. Tema en donde el gobernador de esta provincia y el senador de esta provincia y la vicepresidenta que fue senadora de esta provincia tuvieron muchísimo que ver, y es por eso que tenemos que congratularlo, que en el campo nacional y popular haya compañeros que están en la función pública que tengan alto esta bandera. Tenemos que por un año el decreto consagra a la Administración General del Puerto, Sociedad del Estado, el manejo y el cobro de peaje. No es poco. No es poco. Tenemos una comisión bicameral para controlar y ponerle los ojos ahí. Tenemos una comisión federal de la hidrovía que también va a ayudar a un tema central que hace muchos años: información sobre lo que entra y lo que sale de ahí. Venimos reclamando una balanza ante cada puerto privado. Fíjese qué cosa. Conseguir que la Argentina pese lo que venda. Cualquiera de nosotros que pone un negocio, lo primero que hace es comprar una balancita para pesar. Nosotros vendemos miles y miles de toneladas de grano y no la pesamos nosotros, la pesan ellos. Bueno, ahora vamos a tener información. Y este año es vital. Es vital para que tengamos lo que necesitamos. Saber qué pasa por las entrañas del río Paraná, porque armar una empresa estatal, pública, de dragado y balizamiento no es hacer un Zoom o dar un discurso como el que estoy dando acá arriba. Se necesita experiencia, se necesita conocimiento, se necesitan muchas cuestiones, y por eso este año es un año que tenemos que aprovecharlo al máximo. Pero ¿qué tenemos de aquí en adelante? Hasta aquí hemos llegado. Ahora tenemos que armar la empresa pública. ¿Y cuál es el próximo paso que nos va a agrandar el músculo para hacer esa empresa pública? Son las elecciones que vienen. Tenemos que ganar las elecciones que vienen, porque sin un triunfo nuestro no va a haber empresa pública de dragado. Porque si tenemos el río, tenemos los puertos, tenemos los productos, tenemos los marineros, tenemos los astilleros, ¿qué nos falta? Nos falta la flota mercante nacional, nos falta volver a Perón, a ese espíritu soberanista. Peleemos por eso, porque la soberanía es un patrimonio del campo nacional y popular. No hay nadie del otro lado que esté peleando por la soberanía y por la bandera argentina. Del otro lado se están peleando por ir a Miami, por encajarlo los muertos que ellos mismos crearon, por no respetar al vecino, por cagarse en todo lo que sea la patria. Para nosotros la patria es central. Por eso necesitamos patriotas al frente de la empresa de dragado y balizamiento y de la Administración General de Puertos. Compañeros, la tarea es ganar las elecciones, no dejar dormir este tema, seguir adelante. Salud y cosecha para todos y todas. Muchas gracias.
Escuchamos la voz de Pedro Peretti. Pedro fue director titular de la Federación Agraria Argentina y es coautor del libro La Argentina Agropecuaria, propuestas para una agricultura nacional y popular de rostro humano. Lo que él nos explica es todo lo que podríamos hacer y estamos en vías de hacer ahora que se abre un compás de espera, una prórroga por un año de que nuestro país se haga cargo de la vía navegable y de que mientras tanto podríamos dragar el canal de Magdalena. Tenemos inclusive un gremio que se ocupa de dragado y balizamiento y podríamos ir poniendo nuevamente en marcha los astilleros Río Santiago, orgullo de la industria nacional, en vías a volver a tener nuestra flota de bandera.
muy bien, estamos empezando nuestro tercer bloque y esta música, esta canción que estamos escuchando nos da pie a un nuevo segmento que estamos inaugurando en nuestro programa. La semana pasada lo había presentado, lo había anticipado Sergio. Ahora que sí nos ven, lo vamos a titular y tiene que ver con visibilizar a diferentes protagonistas femeninas de nuestra historia que habían quedado solapadas, invisibilizadas injustamente por la construcción patriarcal y machista de la narrativa histórica. Así que bueno, vamos a inaugurar este nuevo segmento. Esperemos que esté, no digo en todos, pero bueno, que esté con frecuencia acompañándonos en nuestro programa, porque realmente es un tema que nos interesa mucho y es parte también de nuestra misión como un movimiento político con perspectiva de género, con perspectiva feminista, poder darle voz a esas mujeres de la historia. Así que le doy pie a nuestra compañera Ana, que está aquí con nosotros. Hoy estaba muy callada y ahora va a protagonizar este segmento. Sí, muchas gracias, Eugenio. En realidad a mí estoy bastante contenta con lo que me toca hacer hoy en el programa, que es ir de a poco empoderando a las mujeres que han tenido una trayectoria en la historia de nuestro país. Y hoy nos toca traer a nuestra memoria a María de Remedios del Valle, la que Belgrano denominó la madre de la patria. Lo que yo voy a leer está sacado del libro de Mujeres Insolentes de la Historia, de la editorial MC, cuyo autor es Felipe Piña. Voy a arrancar en 1813, cuando María de Remedios del Valle ya hacía 3 años que luchaba junto al general Belgrano y otros valientes en el ejército del norte. Se había sumado en Buenos Aires, donde había nacido, para participar de la expedición del Alto Perú, junto a su marido, un hijo de la sangre y otro adoptivo. Desde entonces sí que esta afrodescendiente, o parda como le decían, había visto cosas y soportado otras bien bravas. Ella, como muchas otras mujeres, acompañaba a la tropa alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando junto a ellos codo a codo. Así lo había hecho en Huaki, cuando con sus compañeros de armas tuvieron que irse del Alto Perú y padecieron la tristeza del éxodo jujeño. En una de esas acciones, Remedios perdió a toda su familia, perdió a su marido y a sus 2 hijos, sus 3 hombres amados. Lejos de rendirla, el feroz golpe le dio 3 nuevos motivos para seguir luchando, y eso hizo en Tucumán y Salta, donde con el ejército libertador conoció el dulce sabor de la victoria, siempre junto a su general Belgrano, que le había hecho el honor de nombrarla capitana, siempre sacando fuerzas de donde ya no la había. Hasta que se sucedieron las trágicas derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en 1813. La capitana recibió una bala, fue capturada por los realistas y azotada públicamente durante 9 días. No se sabe cómo, pero pudo escapar y volver a dar batalla. Esta vez para hacer de correo, jugándose la vida cada vez que cruzaba el peligroso territorio ocupado por el enemigo para llevar noticias de un lado a otro. 7 veces estuvo María Remedios en capilla, o sea, a punto de ser fusilada, y 6 fueron las graves heridas de bala y sable que recibió su moreno cuerpo. Sin embargo, de vuelta a Buenos Aires no le resultó fácil
que la reconocieran como capitana y le pagaran su sueldo. Y cuando lo consiguió, fue por poco tiempo. La patriota que había hecho toda la campaña del Alto Perú, que se había jugado entera por su patria, fue abandonada a su suerte y tuvo que empezar a mendigar. Cuentan la historia que el general Viamonte, que había estado al mando del ejército del Perú, se la encontró un día harapienta y limosneando. Y al reconocerla exclamó: «Es la capitana, es la madre de la patria». Luego, desde su banca en la legislatura bonaerense, insistió para que se hiciera justicia con la querida María. Lo mismo hicieron otros militares que habían sido testigos de todo lo que esta mujer había dado por la libertad de este suelo. Finalmente, en 1828, le concedieron un mísero sueldo de capitán de infantería. 2 años después, Rosas mejoró su situación dándole el grado de sargento mayor, por lo que María Remedios, decidió adoptar un nuevo nombre, Mercedes Rosas, que mantuvo hasta su muerte en 1847. Esto dijo Tomás de Anchorena sobre Remedios: «Efectivamente, esta es una mujer singular. Yo me hallaba de secretario del general Belgrano cuando esta mujer estaba en el ejército, y no había opción en la que ella pudiera tomar parte que no la tomase, y en unos términos que ponía a ponerse en competencia con el soldado más valiente». Bueno, esta es una semblanza de una mujer que dio la vida por nosotros. Y también me hace reflexionar cuántas María de los Remedios hay invisibilizadas, que no se toman en cuenta, que no tienen ni voz ni voto en algunas decisiones, que no son tenidas en cuenta ni siquiera para equiparar su sueldo con el de un hombre, o tener un trabajo digno, ¿no? O tener un trabajo, igual sueldo, ¿no? Esto me llevó a pensar en cómo hay que actualmente seguir desde todos los frentes que sean necesarios con la lucha de mostrar, y no solamente las mujeres insolentes de la historia pasada, sino las mujeres insolentes que hoy están haciendo historia para que después vivamos un poco mejor. Lindo, Anita, lo que decís. Mujeres fueron las que lucharon en nuestra independencia y que no fueron visibles. Mujeres son las que luchan hoy con otro tipo de independencia, contra el patriarcado y su brazo armado del machismo. Si es necesario, hoy tenemos que ser todas mujeres, y si es necesario, luchemos para que, ahora que sí nos ven, hacernos visibles. En lo posible vamos a hacer visible cada lucha de esas mujeres en nuestros programas, y vamos a reivindicar su nombre, su historia y su lucha. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me
empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parira perureira, pum bim parira pai, pum miru parira peru peru papa de dore pai, pum miru parira perureira, pim pum parira pai, pum miru parira neru peru pai. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos, ay volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pum miru parira perureira, pum min parira pai, pum miru parira perunero, pairero pa pa pa, pum miru parira perureira, pum min parira pai, pum miru parira peru peru pai. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy, ya estamos cerrando. Nos quedó algo sobre lo que tiene que ver con la vacunación. Ali, contanos. Sí, ya están llegando turnos para personas muy jóvenes, para gente de menos de 20 años que se inscribió en su momento para recibir la vacuna. Yo les contaba recién a mis compañeros que mi nieto Julián tiene 19 años y ya tiene turno para ir a vacunarse. Así que estemos atentos. Todas las personas que no se pudieron inscribir o que no les llegó el turno para la vacunación, primera dosis, hay operativos en las estaciones de trenes, en los puntos neurálgicos, no solo de vacunación, sino también de documentación. Si vos no tenés tu documento, lo perdiste, tenés que tramitarlo. Recordemos que los registros civiles estuvieron cerrados mucho tiempo. Podés acercarte a donde veas operativos para inscribirte, para acelerar tu trámite, para realizar tu trámite.
Todo esto lo sostiene la militancia de muchos espacios políticos del Frente de Todos, que integran el Frente de Todos, así que estemos atentos que está próximo a volver a salir el sol. ¿No, Sergio? Sí, yo escuchaba tus palabras y repasando lo que fue el programa de hoy, digo, si uno pudiese imaginarse la pandemia como un tren, yo creo que ya empezamos a ver que están apareciendo los últimos vagones de ese tren. Y cuando aparecen los últimos vagones de ese tren, empieza a aparecer otro tren, que yo creo que es mucho más grande, mucho más importante y que se llama proyecto de país. Yo creo que estamos empezando a vislumbrar un proyecto de país que empieza a emerger desde atrás de la pandemia. Con muchos compañeros menos, lamentablemente, con muchas familias que fueron diezmadas por esta pandemia, pero que hay un proyecto que empieza a emerger. Yo creo que lo que hablábamos hoy sobre el río Paraná habla y da cuenta de un proyecto de país. El poder contar con un astillero como Río Santiago, el poner en funcionamiento toda esa maquinaria, nos va a llevar adelante. Creo que la felicidad es el objetivo y diciéndolo, parafraseando lo que dijo Alberto, que a su vez parafraseó a Cristina, volveremos a ser felices. Así que ese es nuestro deseo y para eso trabajamos. Muy bien, esperemos que así sea. Así que bueno, nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana. Un gran saludo a todos y a todas. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.